Pues en la pandemia hubo mucha soledad, como en todas partes. Y la planta se quedó triste y vacía, más triste de lo habitual. No sabíamos cómo actuar, no sabíamos lo que hacer, no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. O sea, tremendo. Y con respecto a este tipo de enfermos, pues mucho más, porque tenían que estar solos en situaciones que pues muchos estaban muy malicos. Los médicos tenían que llamar a la familia, por el exceso de trabajo muchas veces no se podía llamar a la familia, entonces la familia nos llamaba a nosotros, que no le habían llamado al médico, mucho descontrol, mucho desconcierto. Yo lo viví de forma más presencial en domicilio, que me fui a algunos días con las compañeras y luego me tuve que ir a la UCI a trabajar. Pero bueno, doloroso, porque la pérdida de contacto con la familia y con el propio paciente, porque realmente no podía estar mucho tiempo. Habituados al jolgorio, la alegría, los chalequitos rojos de voluntariado con FADE, los chicos haciendo las manualidades, jugando al parchís, la música, todo lo que traían con ellos y ese bullicio y sin molestar, no era ruido, era bullicio, pero que transmitían alegría y se respiraba, los talleres de pintura, todo eso, pues después pues, el COVID nos trajo pues eso, aislamiento, tristeza, un poco todo difuminado y simplificado al máximo y enturbiado detrás de una mascarilla con los rostros tapados. Pero los voluntarios, que también estaban tristes por no poder ir y porque participaban de esa pandemia y ese aislamiento, empezaron a mandar cartas a los pacientes, a nosotros, a los sanitarios. Hacían sus manualidades como regalo que hacían llegar al hospital. Ellos hacían manualidades, nos las mandaban y nosotros se las dábamos a los pacientes. Traían revistas, nos trajeron cartas. Le escribían cartas de ánimo a este tipo de enfermos, venían a leérselas, nos trajeron unas etiquetas para poner los sueros para alegrar un poco más lo que era el ambiente sanitario. Y los voluntarios hacían algunas actividades en casa y las traían a la planta. Escribían cartas para animar a los pacientes oncológicos y había varias personas que entraban a leer esas cartas a los pacientes. Tuvieron la ocurrencia de cartas, dice, ya que no podemos llegar físicamente, pues llegamos con cartas y les escribimos cosas que estamos deseando hacer o qué está pasando fuera en el mundo para dar un poco de contenido a las vivencias a los pacientes que estaban en el interior de las habitaciones ingresados. También Secunda Smile en aquella época sacó una revista mensual, en la que se hablaba del proyecto, de todas las actividades que hacía Secunda Smile, de lo que había sido la planta de oncología desde antes hasta entonces. Pues me acuerdo que a David se le ocurrió un periódico, un noticiero, iba haciendo entrevistas. Y entonces siempre había una presencia del voluntario en lejanía, pero en mucha cercanía, porque cuando el paciente recibía una carta escrita a mano de una persona a la que no conocía y que le habla pues eso, que le desea pues que las cosas pues vayan lo mejor posible, que le gustaría estar pero pues no, en fin, y de ánimo y sobre todo de cercanía y de presencia, y esa presencia se notó por medio de todas esas manualidades, cartitas, la prensa. Porque aunque el voluntariado no pudo venir a la planta en el momento del COVID, seguían con la intención de apoyar al paciente y de apoyar al profesional. No hay color con la relación personal, el trato directo y la alegría y el bullicio del voluntariado y de María rondando entre nosotros. Siempre había señales de los voluntarios por ahí. Sé que hicieron también de una forma creativa un acompañamiento, un acercamiento como se podía en aquella época tan complicada y solitaria que vivimos. Así que chapo por los voluntarios y por Secunda y por María, súper corazón.